antes se decía el sacerdote, hasta ahora también, por ejemplo, hay pai y sacerdote. Los sacerdotes tienen más alto rango que pai. Entonces, vemos acá que le mandaba para maldecir. ¿Y cómo tenía que maldecir? Dice, vamos a ver en número. Vamos a leer en número 23, 29, vamos a ver. Entonces Balaam es el sacerdote, el hechicero, dijo a Balac: edificame aquí 7 altares y preparame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac dijo, no, Balac, dice, Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en el altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendiciese a Israel, no fue como en la primera ni la segunda vez en busca de agüero. Vemos acá, ellos buscaban agüero, buscaba adivino, agüero, hechicero, que le ayude más y más, a pesar que él es sacerdote, ¿entendés? Vemos totalmente hechicería, y por eso con hechicería le querían maldecir a Israel. Y dice, sin que puso su rostro hacia el desierto, dice, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó sus parábolas, dijo, hijo de Baal, hijo de Beor. Y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó lo dicho de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Bueno, nosotros vemos ahí directamente, y acá también vemos que dice que ellos hicieron sacrificios, y leemos sacrificios de animales, y así veo que hasta ahora se sacrifican animales, cadáveres, niños, para la maldición. ¿Y qué es la maldición? Que te puede destruir, vio que tus hijos, te puede salir bien, mal, te puede, vio que con enfermedad, con droga, esas son las maldiciones que vienen. Otro, miseria. Otro, vio que ya ayer vemos en Deuteronomio, en 28 era, que encontramos ya que la maldición viene con fiebre, con sarna, en distintas formas. Vamos a dar una otra vez para que usted vea la maldición otra vez en Deuteronomio de pasada. Voy a leer ayer y anteayer ya vimos eso, y vamos a ir viendo. Deuteronomio 28, 15. Esas son las maldiciones que ellos, por medio de hacer sacrificio por los hechiceros, a sus dioses, entonces se manifiesta. ¿Eh? 28, 22. No, lee. 28, 22. Deuteronomio 28, 22. Bueno. 28, 22. Bueno, vamos a leer. Y 27. Dice, Jehová es herido de tisis. Escuche, esas son las maldiciones. De tisis quiere decir tuberculosis. Puede salir en cualquier lugar, vio que en el pulmón, en la sangre, en toda parte. Tuberculosis. Fiebre, ese es Deuteronomio 28, 22, sí. De fiebre, de inflamación y de ardor con
sequía, con calamidad repentina y con añuelo. Añuelo es, quiere decir hongo, con hongo. El otro día, como dije, vino una chica que tocó un rosario en la puerta de su casa que echaron, salió una llaga como hongo fuerte, se paralizó su mano, todo colorado y todo llagado, hongo le salió. Y estas son las maldiciones que ellos te hacen por hacer sacrificio de animal, con sarna de perro y gato, con piel de perro, gato sarnoso rabioso, con pu, con agua, sarna de perro. Todo eso produce enfermedades. Puedes producir tisis, como es el tuberculosis, fiebre e inflamación. El ardor, vemos nosotros a veces a la mujer y al hombre también le agarra abajo la parte vaginales y al hombre la parte interior le agarra ese comezones, ardor. Nosotros creemos, no sé por qué me pasa que esto, Dios, que me viene esto y esto. Estas son las maldiciones que hacen los hechiceros. Y con esa plaga iba a ir a maldecir ese sacerdote a Israel. Pero no le agarró miseria, calamidades, cuando dice sequía. Iba a haber, no iba a llover, hasta dónde iba a veces nosotros decimos viene sequía. Y hasta eso ellos pueden, hasta la naturaleza con su poder, si nosotros somos, el Señor le permite, y por nuestra desobediencia puede venir sobre nosotros. Dice sequía con calamidades repentinas. De repente, muchas calamidades vienen, muchas enfermedades. Y esas son las maldiciones. A veces nosotros nos enfermamos, se enferman los hijos. Vemos, por ejemplo, que tus hijos y la tuya, a vos mismo te viene muchas veces que te duele la cabeza, te viene ese sinusitis, que se hace, vio que con, el otro día mostraba el Espíritu Santo que se hacía con, ¿cómo se llama ese bicho de perro y gato? Moquillo de perro y gato, con dengue, con pu, con agua, sarna de perro, con moco, usa cualquier cosa para que pueda, veo que agarrar esa enfermedad. Pero el Señor permite, Satanás tiene su instrumento. Y vemos ahí, el sacerdote llamaba a todos los agüeros también, todo para ayudarle, para maldecir, para hacerle sacrificio al pueblo de Israel. Pero mientras que nosotros nos humillamos, no hay agüero, no hay hechicero que pueda hacer daño por nosotros. Nos va a agarrar a nosotros. Y vemos, no podía, Dios, que en ese tiempo no podía porque estaba humillándose Israel, estaba, Dios, que humillando de esa incredulidad, rechazo a la palabra. Ellos cumplían totalmente, antes se hacía naturalmente el símbolo del sacrificio de animal por su pecado, todo. Ellos reconocían todo, hacía bien todas las cosas. Y por ese sacrificio es símbolo de la humillación, porque Cristo se vino y se humilló en la cruz para que perdonar nuestro pecado, para destruir la vieja creación. Estas son las viejas creaciones, estas son las maldiciones que está sobre uno, que le puede, Dios, que destruir, matar, porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Los hechiceros también puede invocar sobre nosotros muerte antes de tiempo. Y por eso cuando saca la presencia de Dios de ustedes, el Señor, viene esa maldición. Y vemos también acá, ahí nadie puede guardar. Pero mientras que nosotros nos humillamos, esa humillación quiere decir declarar nuestro pecado. Reconocer que tenemos la creación vieja. Perdóname, Señor, esa confianza, esperanza, adoración a la idolatría, hechicería, porque nosotros confiamos mucho, queremos llevar a nuestro hijo para curar patas de cabra, ojeo,
Y nosotros en vez de pedir a Dios nos entregamos al mismo diablo, a nuestro hijo. Y después viene la maldición, porque nosotros nos confesamos ese pecado, confiamos en la hechicería e idolatría, no pedimos perdón. Y esa es nuestra naturaleza. Como cualquier otro pecado tenemos que pedir esa confianza, esperanza, adoración, tener esperanza que sane a tu hijo, tener esperanza que te dé Dios, que te ayude en el trabajo, te va todo mal. A Dios no pedimos sino confiamos. Dios que es lo hechicero. Y ese es pecado. Y estas son las maldiciones que ellos pueden caer sobre nosotros. Y después dice en el 27. Dice, Jehová te herirá, 28, 27 de Deuteronomio. Jehová te herirá con úlcera. Vemos, te agarra ese ardor, a veces en el estómago. Y no he comido, no sé lo que me hizo mal, decimos a veces. Y te está haciendo hechicería, ni te das cuenta que es la maldición que te está cayendo por no humillar de esa confianza, esperanza, adoración a la idolatría, hechicería, está cediendo. Y dice, nosotros ayer ya estamos dando de esto, que nosotros no tenemos que eso dejar por nosotros, no tenemos que consentir que viva en nosotros esa confianza, esperanza a la hechicería. Tenemos temor hasta que nos mate a nosotros, que vaya todo mal en nuestro futuro, y nos confiamos, nos pedimos perdón. Esa confianza que tenemos como Dios a los hechiceros, creemos más que es más poderoso la hechicería que Dios, y con ello opera Satanás. Y dice acá, Jehová te herirá con úlceras de escritos, con tumores, con sarna, escucha, con sarna. Te sale todo, vio que en tu piel todo a veces, vio que como hongo, como sarna, te pica todo. Y nosotros queremos, no, le salió, tiene, a veces decimos siempre, tiene alergia. ¿Habrá comido, no vio alguna cosa que le hace mal? A veces decimos, tiene alergia, como me dice la hermana, de tiza. Tengo alergia de tiza. Y no sabe que ese es, vio que la hechicería es la maldición. Y por eso es necesario saber la palabra de Dios, para que nosotros no humillemos esa confianza, esa esperanza, adoración a la idolatría y hechicería. Confiamos más a Satanás, confiamos más a la hechicería y vamos, y que vaya bien nuestro trabajo para tener suerte, ese sortilegio. Vamos a los adivinos para que adivinen a nosotros nuestro futuro. Vamos que para sanar, Dios, que se sanen de la pata de cabra, ojeo, de todo, de sarna, de todo. Y decimos, no, tenemos más confianza, esperanza. Adoramos a Satanás y dejamos, no pedimos perdón al Señor, esa confianza, esperanza, adoración. Todo tiene, no importa si se habrá ido a la hechicería o no se habrá ido. En nuestra naturaleza, como ayer dije, que los chicos, como nosotros instruimos a nuestros hijos de la palabra de Dios, instruimos de la alabanza, ellos cantan alabanza a Dios, ellos ya oran desde chiquitos. Pero por eso es importante de enseñar, de llevar a la iglesia y enseñar desde la palabra a los hijos de Dios. Porque, o si no, vemos nosotros, ellos también como los umbandas, todo lo hechicero, ese costumbrismo de llevar a los hechiceros, de ir, ya sabe todo su costumbrismo, las oraciones que tiene que hacer, cómo tiene que cantar en cada espíritu. Ellos también tienen su alabanza, ellos ya tienen su hábito y ya desde chiquito practica su religión, ya tiene confianza en la hechicería e idolatría. En vez de pedir a Dios, pide a una idolatría, hechicería. Esa la muerte, Gauchito Gil, la parca. ¿Cuánto espíritu invoca Salamanga, Pachamama, Maylin? Esos son todo hechicería, idolatría abominable al Señor. Y eso ni tenemos que nosotros
Esa cosa tenemos que enseñar a nuestro hijo ni que se humille porque es su naturaleza y le va a agarrar curiosidad. Por eso en la escuela, por ejemplo, ayer ya dije eso, que los chicos mismos empiezan el vaso, ¿cómo se llama? Juego de copa. Juega, vio que el lápiz que mueve todo, el Wicca. Todo esa práctica ya pone porque ellos los chiquititos ya aprenden de su madre y desde chiquitos ya hechicera y hechicero. Y nadie conoce, es agüero, adivina, pone su mano, ya sabe todo eso. Como nosotros enseñamos de Dios a nuestros hijos, así ellos enseñan a sus hijos. Y ya se cría ya con esa naturaleza. Ellos ya, cuando cualquier cosa va y en los hechiceros, ellos mismos también hacen, prende vela y hace oración. Y, ¿cómo dice? Ah, y todas esas cosas son de hechicería. Y nosotros queremos mezclar a la hechicería y idolatría y abominación al Señor. Y Él lo hace con ese para maldecir a Israel. Y a nosotros también así la hechicera y los hechiceros, como a Balaam. A Balaam le paga la Balaam para que vaya y le maldice a Israel. Ahora también vamos a ver, algunos nos quieren a nosotros, tienen envidia, nuestra propia familia y se van los hechiceros, o ellos mismos prenden vela y pide todos los días, está maldiciendo, está deseando mal a nosotros. Y se va la hechicera, le paga. Por eso encontramos continuamente el Nuevo Testamento, que no tenga ese costumbrismo de Balá y Balaam. Por dinero se vende. Y muchos, vemos nosotros, se va y paga a los hechiceros para que venga a hacer cosas para sedar este lugar, para que no agarre enfermedades, miserias, para que no se construya este lugar, para matar a nosotros. Pero el Señor nos va a permitir mientras que nos humillamos. Por eso tenemos que humillar mucho esa confianza, esperanza, adoración e idolatría. Aunque decimos yo nunca me voy, yo no creo esa cosa, pero en la Biblia dice que nuestra naturaleza, esa es la carne que lucha contra el espíritu, ese es Satanás, como dice en Gálatas 5:17, manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, hechicería, idolatría, ira, muchas cosas y 17 manifestaciones, y a veces la ira que nos agarra, porque hace para que te agarre nervio, ira para pelear con tu familia, para destruir matrimonio, para que se vaya tu hijo de tu casa, para que se comporte mal tu hijo. Y todo eso son maldiciones. Y acá en el 27 dice, Jehová te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, escuche lo que dice, con sarna y con comezones, de que no pueda, dice, que pueda ser no pueda ser curado. Después no podemos curar, vamos al médico y decimos, pero a veces te cura también, pero tu alma está, vio que esa hechicería sigue. Por eso, aunque se cura la sarna, usted tiene que seguir pidiendo perdón porque esa hechicería cualquier momento puede brotar otra vez. ¿Por qué? Porque no pediste perdón. Ese está vivo, esa hechicería. Tiene que pedir esa confianza, esa esperanza, adoración, la idolatría, hechicería. Reconocer que es tu naturaleza y por eso te tomó esa sarna. Y el Señor permitió esa maldición que te tome porque no reconocemos que es nuestra naturaleza de confiar a la hechicería e idolatría y permitimos que tome posesión de nosotros. Eso por eso continuamente tenemos que humillar esa confianza, esperanza, adoración, mezcla de hechicería e idolatría. Por eso, por ejemplo, la Iglesia Católica está mezclado de idolatría y hechicería. Acá, por ejemplo, el San Cayetano, hay gente de todos lados viene porque ese vio que ayuda al trabajo, dice. Y una vez le conté 25 cuadras, venía, vio que todo caminando a San Cayetano, toda la gente, 25 cuadras. Y San Cayetano está rodeado
de santería, y en la santería se vende libro de magia, se vende, vio que ataúd para hacer, vio que sacrificio a animales, ahí se vende todo, figura de toda clase de animales, víbora, se vende, vio que figura de víbora, figura de lechuza, se vende toda clase de animales. En la santería está rodeado de la iglesia católica de San Cayetano, y por eso los católicos tienen que comprender que no podemos, ellos sí mezclan la Biblia, mezcla, adora a Dios, dice, porque imita como ángel de luz, imita Dios que adorar a Dios, pero mezcla con hechicería, idolatría. Pide a San Cayetano se hace, vio, para ayuda de trabajo, y también se hace para miseria, hace los dos, los hechiceros. Por eso es necesario conocer cómo es en la palabra mismo se va enseñando, para que no seamos ignorantes y no hagamos mezcla de idolatría y hechicería. Ningún santo, Cristo lo que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Cristo Jesús ha hecho los cielos y la tierra, los otros son creados por manos de hombres. Como dice, acá voy a leer un poco todo y después vamos en Salmo. Tiene ojo y no ven. Son hechos por manos de hombres. San Cayetano, la figura de todos los santos. San Pedro, Pedro ciertamente era santo porque tenía a Cristo en su corazón. San Pablo era santo porque era hijo de Dios, pero no porque es santo tenemos que adorar a ellos. Igual María es madre del Salvador, pero le usó su vientre en la misma oración de católico, dice: Dios te salve María, su hijo Jesucristo también murió en la cruz, y ahí se humilló por culpa del pecado de María y le usó su vientre para nacer, y el mismo Salvador de su madre, y queremos más adorar a su madre que Jesucristo, y Jesucristo lo que ha venido a morir en la cruz para perdonar pecados, no María, no vio que San Cayetano, no vio que otros santos. Y ahora Dios, en Santiago, por ejemplo, Maylín se usa mucho, Pachamama, Maylín, Salamanga, ¿cierto? Y todos esos santos, Dios que usa, pero atrás de eso opera Satanás. Y Jesucristo es espíritu, no le vamos a ver, no, Él no necesita imagen, Él no tiene forma ni color, es fe, gozo, paz, alegría, tiene que sentir, palpar. Esa fe, gozo, esa plena seguridad, y eso, oyendo la fe, viene por el oír de la palabra, y por pedir perdón, de declarar que tenemos, aunque somos hijos de Dios, tenemos esa vieja creación, tenemos la carne, tenemos, como dicen, distintas tinieblas, tenemos, vio que hombre viejo, que es Satanás, y el hombre viejo es incredulidad, rechaza la palabra, adorar a imagen, no adorar a Dios. Y nosotros sabemos mucho en Jujuy, en Tucumán, en Santiago, Chaco, es muy idólatra, y no se sabe y se adora más eso, la gente necesita y se va en busca de ayuda, porque ese es su Dios. Y el Señor es abominación, pero mientras que nosotros nos humillamos, pedimos perdón, el Señor no puede pasar nada, así que tenemos que continuamente, en nuestra naturaleza, ya tenemos, no importa que vayamos o no vayamos, Señor, perdóname porque, Señor, tengo temor que me haga mal en la hechicería, tengo temor que me destruya, y me está tomando, Señor, a mis hijos y a mí, me está, Señor, destruyendo el matrimonio, más destruye, y nosotros dejamos que destruya y peleamos entre nosotros. Y dice la palabra de Dios en Efesios,
La carne lucha contra el espíritu. Dice, nuestra lucha, dice, no es con carne ni sangre, dice Pablo, sino contra potestad de autoridades, contra huestes espirituales. Potestad de autoridades y altura para pelear, para que no se porte más uno a otro. Le arruina el marido a mujer y se pelean con perro y gato, con pelo de perro y gato, hormiga colorada, avispa, escorpión, ñandú, tarántula, cangrejo, toda clase de animales se sacrifica y se hace para pelear y no se puede mirar, ni no se puede aguantar. Ya la miseria viene también y ya no puede, Dios, que ni trabajar, no encuentra trabajo el marido ni la mujer y ya no le rinde más y se pelea y se pelea y se destruye matrimonio y esas son las maldiciones que vienen y se destruye enfermedades y así Satanás, muerte también. Ay, destruye, Dios, que viene muerte. Por eso tenemos que humillarnos de esa confianza, esperanza, adoración. Confiamos, o si no tenemos temor, hacemos más poderoso a Satanás que Dios y no pedimos perdón. Tenemos temor que la hechicería nos destruye. Y ese espíritu de temor, ¿de qué es? Por esa incredulidad que Cristo murió en la cruz, es más poderoso. Ahí en la cruz Él llevó todo, esa hechicería. Ese es el hombre viejo, ese es potestad de autoridad de legiones, huestes, habitantes de las regiones, dice celeste. Acá en las regiones celestes, acá habita la región de Satanás con nervios, ira, pelea. Ahí, Dios, que se viene todos los pensamientos, no cree a Dios, rechaza la palabra, desinteresa la palabra y después, Dios, confiamos más al diablo. Acá viene y te preocupa aflicción de espíritu y pensar y no poder escuchar la palabra ni poder orar. Porque la función del alma es la mente. La mente. Por eso es necesario. Y vemos acá la maldición. Dice, tumores, sarna, dice en 27, úlcera, con tumores, con sarna, comezón, en que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, te puede agarrar locura, ceguera, ya no ves más lo que te pasa, ya hay mucha incredulidad, turbaciones de espíritu. ¿Cuántas veces nos turbamos? Hay turbaciones, aflicción de espíritu, nos atormenta y ya ni podemos escuchar la palabra, no podemos ya ni orar y te turbas, te afligí. ¿Qué te pasará? Te afligí por tu hijo porque ves muy enferma, te afligí porque vos estás muy enferma, parece que vas a morir, parece que ya no te va a curar. Por eso, estas son las maldiciones que produce de la hechicería. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y no tenemos que nosotros, y acá en 60-61 dice, el mismo Deuteronomio 28 dice 60-61, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales te temiste, y no te dejará. Asimismo, toda enfermedad, escuche, toda enfermedad, cuando dice toda enfermedad, dice, y toda plaga que no está escrito en el libro de la ley, Jehová la enviará. No es que Dios envía, sino permite Él que Satanás te juegue por cuando no pediste perdón, por cuando no quisiste y perdón de Dios, no reconoces que tu naturaleza es la hechicería sobre ti hasta que sea destruido. Quedará poco, dice, poco número. Bueno, vemos nosotros acá como aún lo que no está escrito, dice en el libro de la vida, puede venir sobre nosotros, destrucciones tras destrucciones, plagas, enfermedad. Por eso nosotros vemos enfermedad nueva, sida, cáncer, amadía. Y vemos nosotros la maldición. Y nosotros decimos, no, estoy enfermo. Esos son productos de la hechicería, porque nos pedimos perdón de la confianza, esperanza, adoración, la idolatría.
tenemos temor que nos destruya, pero nos pedimos perdón, consentimos, dejamos que viva el poder de la hechicería por nosotros, por no pedir perdón. Por eso tenemos que nosotros pedir mucho perdón, no dejar que te gobierna esas maldiciones. Pedir, Señor, perdóname. Tengo temor por la incredulidad a la cruz de Cristo, Señor. No tengo temor de ti, sino tengo de la hechicería temor que me mate, que destruya a mis hijos, que venga enfermedades que le mate. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Enseguida llevamos al médico. Está bien, lleve al médico, tome remedio, pero ustedes se tienen que despojar de ese pecado, de confianza, esperanza, la hechicería, temor de muerte, por la incredulidad a la cruz de Cristo. Cristo en su sacrificio fue destruido todo. Ese es nuestro pecado, nuestra ofensa, quiere decir pecado. Le ofendemos a Dios por permitir esos pecados, estas maldiciones, que siga por nosotros. Y vemos nosotros en Sansón mismo. Sansón le venía advirtiendo el Señor. Y después veo que le hacía sacrificio los filisteos. Le hacía sacrificio de animal. A Dagón, su dios era la mitad pez y la mitad mujer. Y entonces le hacía sacrificio de animal y humano. Y después le entregó, obvio, que en su mano a Sansón. Sansón iba a ser libertador, pero por cuando no creyó, cuando le advertía, le dice: los filisteos contra ti, y seguía coqueteando con Dalila, seguía coqueteando con el Celso, no pide perdón, y entonces hasta que le dejó ciego y le mató después. Así esto lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios mismo. El peor pecado que cometieron Israel fue mezclar con lo hechicero. Y nosotros vemos en Reyes 23, segunda de Reyes 23, 5 al 7, encontramos que Josías destruyó, en la casa de Dios entró mezcla de hechicería. Y por eso nosotros, por ejemplo, muchos no saben que la Navidad, e igualmente la Pascua, son todos fiestas de hechicería, porque muchos no saben que de dónde viene la Navidad. En la Biblia nos dice que 25 de diciembre nació Jesucristo. Viene, ya sabemos nosotros, que en distintos, vemos primeramente, Nimrod dice que nació, está en Génesis 10, y su madre propagó, nació 25 de diciembre, y su madre propagó esa doctrina que Nimrod era niño Jesús, y de ahí vino hechicería, es hechicería, idolatría, y de ahí viene, y nosotros festejamos el día de los dioses de ellos, nos alegramos, nos agarra gozo marino, nos reunimos toda la familia y hacemos comida. Ahí lo que no tenemos gastamos ese día de fiesta de Navidad y de Pascua. Y en vez de adorar a nuestro Dios todos los días, no hay necesidad ese día nada más. Nosotros ese día tenemos que estar orando y humillando para que nos tome ese día lo que se hace, la hechicería más grande. Desde el 20, y es Dios Sol también. Vemos nosotros que el 21 me parece que paró todo, no sé, el sol, y no sé cómo era el asunto, ese Javier sabe, hasta el 24. Y ahí, yo por eso veo que dice que revivió ahí. Por eso dice que el nacimiento de niño Jesús. El Dios Sol, Nimrod también. Hay mucho. Y después el arbolito de Navidad. Cada cosa tiene su significado. Todo tiene su significado y nosotros adoramos.
mezclamos en la iglesia evangélica, metemos idolatría y hechicería. Y Josías después instruyó al pueblo para que ellos se humillen de eso y destruyó altares de la casa de Dios. Y el Señor quiere destruir altares porque hay mucha mezcla de hechicería y idolatría en la misma iglesia. ¿No ves que en los árboles de Navidad siempre hay una estrella, hay sol, hay duendes? Todo, tiene todo su significado, hasta esa redondita tiene todo su significado. Tiene todo su simbolismo, porque anda en internet también, tienes que averiguar todo eso, de dónde viene. Ahí, de cada lugar tiene su costumbrismo, de dónde viene. Entonces, fíjate, yo, que de dónde viene, para saber que es, yo, que esos son hechicería e idolatría. Y nosotros tenemos que instruir ya a nuestro hijo que ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios tenemos que pedir todos los días perdón. Todos los días tenemos que humillarnos, porque el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Mezcla de hechicería tenemos mucho, porque esa es nuestra naturaleza. Porque nosotros mismos no sabíamos antes y hacíamos festejo acá a Navidad y estamos mezclando, hacemos entrar, Dios, que idolatría y hechicería en la casa de Dios mezcla. Y un día el Señor nos reveló a nosotros y después empezamos a escudriñar más y más. Y ahí, Dios, que vemos que ese es, Dios, que idolatría y hechicería. Y bueno, y después nos costó a nosotros porque da gusto mismo salir afuera y te agarra ese gozo maligno que tira cohetes. Tira, Dios, que vemos todos esos días la fiesta de ellos, todos contentos y se saludan. Y por ahí, Dios, que se emborrachan todos y se matan también. Y esos días, Dios, que y nosotros somos hijos de Dios. Y así, Dios, que festejamos, mezclamos, Dios, que esos días mezclamos. Entonces, el Señor quiere que nosotros, Dios, que cada día nos humillemos de confianza, esperanza, adoración e idolatría, pasiones. Nosotros vemos, vamos a leer también en Reyes, para que en Reyes. Que hablaste de la enfermedad que uno se va, recurre al hechicero también. ¿Viste que eso había hecho Josías? Josías. Josías, ¿a dónde estás? Y ese está en Segunda de Reyes. Cuando él había caído de la ventana de la sala de su casa. Ah, sí, vamos a ir ahí también. El Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1, 2. Segunda de Reyes. Había mandado a consultar con Baal, Sí. Segunda de Reyes. 1, 2. 1, 2. Dice. Y Josías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo unos mensajeros les dijo: id consultar a Baal-Zebul, dios de Ecrón, Entonces el ángel de Jehová habló a Elías diciendo: levántate y sube y encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Diles: no hay entonces en que vais a insultar a de Ecrón, por tanto así ha dicho Jehová de hecho el que está no se levantará, no ciertamente morirá. Y Elías se fue. Vemos ahí, Dios, que este hijo de Acab, rey de Israel, Dios, que se cayó, dice, Josías, dice, hijo de Acab, cayó por la ventana de una sala de la casa. Que puede producir accidente también. Dios, ¿por qué no le aguardó de ese accidente? Y estando enfermo envió mensaje y le dijo: id
a consultar a Baal, Beelzebub, dios de Ecrón. Vemos ahí. Antes era Baal quiere decir Dios Padre, es rey de Sidonio. Y entonces el primero era rey. Antes la mayoría era primero rey y después se hace una estatua y se hace adorar. Después se hace Dios. Y entonces Dios Sol es Baal. Y entonces, en vez de consultar a Dios por su accidente que le cure, se fue a los dioses, a los hechiceros. Se va a la hechicería, se va a esa estatua a consultar con los hechiceros. Y entonces vemos también nosotros, Dios que dice que acá enfermedad del intestino. Segunda de Crónicas 21:18 también. Y murió ese muchacho. Segunda de Crónicas 21:18. De 16 lee. Segunda de Crónicas. Hasta ahí nomás. Vemos acá, dice en el 18, después de esto, Jehová lo hirió, dice, pero él no hace cosa mala, es una expresión nada más, porque entregó a Satanás, porque esos son todos, viene de, el Señor entregó al hechicero y que le hace esa enfermedad del intestino, y dice acá, después de esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable. Escuchen, dice, en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se salieron por la enfermedad, muriendo así en enfermedad muy penosa. Y a veces nuestro intestino todo se pudre, todo es cáncer, tumores, con agua sana de perro, carne podrida de cementerio, con gusanos, víboras, distintas formas de inflamación. Y esto es por adorar a la hechicería, mezcla de hechicería e idolatría que fue, no creyó a Dios Israel, por no humillarse de esa confianza, esperanza, adoración a la idolatría y hechicería, hacía fiestas de Navidad, de Pascua, y nosotros así mismos hacemos fiestas de Navidad, de Pascua, mezclamos todo lo costumbrismo de lo impío, hacemos el día de los amores, San Agustín, San Valentín, regalamos, nosotros también empezamos en Halloween, empezamos a regalar cosas, hacemos fiestas, esas son fiestas paganas, fiestas de idolatría, hechicería. Halloween es el peor Dios, que es más fuerte Dios. El 31 de octubre se hace esa fiesta. El otro lado dice Caín, también Dios Caín. Y Halloween,
y hace fiesta de brujita, que esto y esto, y está entregando a sus hijas, a sus hijos, a Satanás, y eso Dios se enfureció, y acá vemos nosotros que por eso viene la maldición, que es esta enfermedad que leemos en el Deuteronomio, acá también, esta enfermedad que salió en su intestino, cáncer, tumores, tisis, tuberculosis, vemos sarna, enfermedad en su intestino incurable, salió todo afuera su intestino, se pudrió todo y se murió, dice, con una enfermedad penosa. A veces ves, hay gente que muere todos, vio que vemos me acuerdo que en el geriátrico estaba, vio que un hombre, un viejito que le comía todo, hasta los huesos se veía, ya le comía todo, la carne, ve que a veces hay, vio que ¿cómo se llama? Gangrena, la pierna. Esas son todas hechicerías. Yo le oré, me acuerdo que él empezaba ya a tomar carne, empezó a tomar todo carne, se sanó su pierna, ese hombre. Hay otra hechicería que el ano, una persona ya menciona, iba al baño y hacía mucha fuerza, y se le salía todo por el ano, sí, se le salía. ¿Cómo se llama? Hemorroides también. Todas esas cosas son maldiciones porque mezclamos la hechicería, idolatría y esa incredulidad que tenemos a Dios por el sacrificio de Dios. No creemos que Cristo es Dios, lo que tenemos que pedir todo. Tenemos que Dios, que a Cristo tenemos que pedir perdón de esa incredulidad que tenemos y creemos más a la hechicera y los hechiceros y nosotros todos los costumbrimos. Hacemos. Y vamos y ahí mismo consultamos con ellos, tomamos a los hechiceros, a la hechicera para nuestra amiga. Con ellos dice, no unáis con yugos desiguales, porque es peligrosa a nuestros hijos y todos los chiquitos. Entre ellos ya está jugando, vio que ese vaso, ¿cómo se dice? Juego de copa, lápiz, que mueve, ouija, todo vio ese fueguito en la escuela y ya practica la hechicería y idolatría porque es su naturaleza. Por eso dice, no unáis con yugos desiguales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué gente nos estamos juntando y con qué gente. Y parece muy bueno esa gente, pero vos no sabés qué costumbrismo tiene. Ellos tienen otro Dios. Enseguida te va a decir, vio que me voy y vio que alguno le cuenta su problema. ¿Por qué no te va a Julana? ¿Por qué no te va a Julana al médico? Te va a curar, llevarle su orina y su ropa. Llévale eso, te cura enseguida. Te predica a ellos en vez de predicarle nosotros que tenemos un Dios poderoso que te puede sanar y por la incredulidad no tenemos temor de Dios y mezclamos todo. Festejamos todo costumbrismo de ellos. Estamos adorando a su Dios, festejamos a su Dios y nosotros todos los días tenemos que festejar a nuestro Dios humillándonos y escuchando su palabra. Por eso es necesario saber la palabra de Dios. En la palabra misma ya te explica todo, qué consecuencia, qué maldición viene. En la palabra es más claro todavía, que te dice, ahí te descubre todo. ¿Qué maldición viene? Esa enfermedad, ¿por qué produce? Por eso tenemos que continuamente escuchar la palabra y pedir perdón de esa incredulidad, la palabra de desinterés que tenemos. No queremos escuchar, no tenemos fe en el sacrificio de Cristo, que Cristo murió en la cruz. Queremos buscar otros dioses y mezclamos con idolatría y hechicería todos los santos. Decimos santo y hacemos en Salmo, vamos a leer el último versículo. 115. Sí, cierren la puerta, en la ventana. Sí. Dicen
Espérame, mi amor, espérame. Dice el 4, desde el 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. No hablan con su garganta. Ellos son los que lo hacen cualquiera que confíe en ellos. Vemos ahí. Nosotros confiamos, hacemos con oro, plata. Qué linda este santo. Qué linda, y compramos. Son hechas de mano, dice, tiene ojo, no ve, tiene oreja, pero actúa Satanás atrás de eso. Lo que le pide, prende una vela y hace una oración y actúa Satanás. Atrás de esa estatua, a través de ese, como dice en Efesios, templecillo de oro, de plata, había un hombre, un dueño de una fábrica. Y después Pablo se fue a predicar que ese no es Dios. Los santos, lo que está adorando ellos, y le mandó preso a Pablo por eso. Dice, porque juntaron todo lo obrero, usted está trabajando y vivimos de eso. Esta es nuestra ganancia. Todo aquí, todo el mundo, dice, adora a eso y va a destruir nuestro negocio, dice. Ellos hacen negocio con eso. Y nosotros, los que tenemos como Dios y mezclamos la hechicería y idolatría, creemos más la idolatría y hechicería a cualquier Dios, pero el Dios de nosotros está, Dios que Él es espíritu, nos vemos, es fe, gozo, paz, alegría, amor, y todo vendrán por añadidura, todo, Él cura, Él es sanidad, Él es suerte, en Él está todo, pero nosotros confiamos por Satanás. Primero Satanás nos hace para que creamos. Lo que pedimos te da Dios que suerte, te da lo que querés, te sana, alguno opera y cura. Y después, yo que me acuerdo que había una película de Sala Muerte, que una nena tenía cáncer y le sanó a la madre, hacía altares después de Sala Muerte. Y era devoto de Sala Muerte la madre. Pero después a la noche le perseguía a matar a la criatura, no podía más dormir. Le curaba para que crea, su madre. Y la nena vio que también adoraba, pero después le perseguía a matar a la noche. No podía más dormir de esa criatura. Y después le contó a una compañerita que va a la iglesia y después le dijo a su mamá, y entonces él empezó a orar por la nena y empezó a hablarle de Dios. Y entonces después le dijo a su mamá, vio que la nena que no quiere adorar más a la muerte porque le persigue en la noche para matarlo. A veces le agarra pesadilla a nuestro hijo, pero sana. Y a veces vio que así creemos porque que Dios, Satanás también hace milagros. Satanás te va a bajar, vio que señales para que vos le creas. Va a invitar todo a Dios, pero después viene la destrucción. Después viene, un tiempo te puede ir muy bien también. Pastora, pero ¿cómo uno como cristiano puede discernir qué enfermedad es? Porque tiene que ser, bueno, cuando se dice de algo nos tenemos que morir. ¿Y qué enfermedad viene por la hechicería, por la brujería que nos pueden hacer? Nosotros sabemos por la Biblia, por eso es necesario conocer, tener conocimiento de la Biblia y pedir perdón, orar mucho. También tenemos revelación, aún lo que no está escrito, dice en la Biblia mismo, aún enfermedades, lo que no está escrito en la Biblia, dice, va a venir enfermedades, dice. Entonces, para que tengamos revelación, necesitamos mucha palabra y mucha limpieza, mucha declaración de pecado. Y ahí se te va a abrir y ahí va viendo. Con el tiempo va viendo. Y después va pidiendo perdón, esa confianza, esperanza, adoración, la idolatría, hechicería. Esa participación
también participamos, todos costumbrimos de ellos y a nuestros hijos le hacemos participar. Estamos entregando, estamos haciendo fiesta de Satanás. Estamos participando todos con lo impío. En la Iglesia Católica, vemos nosotros, está bien, lo carismático, por ejemplo, ya tiene mucho más visiones, conoce más la palabra, conoce ellos, muchas cosas. Pero no hay todavía un despojo total de idolatría. Hay todavía idolatría que adora a ellos, a la Madre María, por ejemplo, adora. Dice, no adoramos, pero veneramos, dice. Pero igualmente adorar es. A Cristo nosotros no necesitamos ninguna imagen. Cristo no es imagen. Es fe, gozo, paz, alegría, es espíritu. Como el viento no se ve y se siente así en Cristo. Se siente en fe, gozo, paz, alegría. Quiere tener que querer escuchar más y más la palabra. Pero ese es común, que no queremos escuchar porque Satanás no quiere que escuche, no quiere que entienda. Y por eso tenemos que pedir perdón. No puedo escuchar, me atormenta, Señor. No me toca la palabra, Señor. Me canso de la palabra, no puedo orar. Perdóname. Porque hace todo con Biblia también para que no crea mismo, para que te burle. Te ata toda la lengua, la mandíbula, la garganta para que no ores. Hace todo esos trabajos los hechiceros y por eso tenemos que pedir mucho ese Espíritu, Señor, que tengo temor, Señor Jesús, de la hechicería y idolatría, que me destruya. Creo más la hechicería, que es más poderoso. No creo a ti, Señor, y no pido y mezclo todo, Señor. Y va a ver que con el entendimiento de la palabra solamente, con el tiempo. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Nosotros por eso vemos, ustedes se ve que acá ninguna iglesia casi hace esto. Nosotros enseñamos la palabra y después veo que ya se pone a orar a la tarde y después otra vez palabra a la tarde y después a la noche otra palabra y oración, humillación. Esa oración no del publicano, no del fariseo, sino del publicano. La oración del publicano en Lucas 18:9, ¿qué dice? Ten piedad, ten propicio, quiere decir, ten piedad. Perdóname, Señor, de mi pecado, porque soy hombre. Y está lleno, Señor, de idolatría, hechicería. Creo mal la hechicería, idolatría. Creo mal el demonio, que es más poderoso. Tengo temor que me destruya. Y no creo ese sacrificio tuyo. Perdóname. No puedo escuchar tu palabra. En Isaías dice la insensatez de la idolatría. Eso está aquí en día para leer. Sí. Isaías, ¿cuánto? Yo tengo 44, desde el 9 hasta el 20, que habla Dios. El himno de Zapalé. Tiene que leer toda la Biblia para conocer. Jeremías 10:3, que dice, porque las costumbres de tu pueblo son vanidad, porque leña de bosques cortaron, obra de las manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no andan, son llevados porque no pueden andar. No tienen temor, no tengáis temor de él, porque ni puede hacer mal ni para hacer bien, pues tiene poder. ¿Cuánto ves? Esa es la idolatría, Jeremías 10:3. Y tienes que leer todo eso mismo, todo habla de idolatría. Bueno. Porque la costumbre del pueblo son vanidad, dice mismo. Porque leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata, con oro adornan, con clavo y martillo lo afirman. Porque se hace de madera también a veces, veo que la imagen. Hacen cruz de madera. Y eso, Cristo murió en la cruz, pero ya después la cruz es cuando el sacrificio de Dios es un corazón contrito. Se lo puede usar tanto para los buenos como para el pan. Hay gente que la
de San Cayetano. O para que pero, una persona o para que le pero San Cayetano, por ejemplo, no está en la Biblia. No. ¿Y de dónde sacan? O sea, la muerte saca también Dios, que ¿de dónde saca? Igual que el Gauchito Gil. El Gauchito Gil. Santo. Santo es aquello que tiene. Nosotros somos santos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso nada más. Sí, para mí que, por ejemplo, yo vivía en Paraguay, mi abuela, San Cayetano es para conseguir pareja y San Expedito es para trabajo. No, Dios es imposible. No, mamita. Para trabajo es San Cayetano. Eso sabe todo el mundo. No, dice nomás tu abuela eso. San Antonio también. San Antonio. Y San Expedito. Sí, y San Antonio. Para los novios. Y dice San Valentín, Día del Amor. Y así dio todo. Y eso, si leemos toda la Biblia, está todo. La anatorea será. No, esas cosas no. Hay tantos San Pedro, San Jorge. Porque después ellos andan disfrazados pidiendo golosinas, pero ahí Satanás opera y le está afectando a los chiquitos. Pero yo... Seguro que sí, los padres. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros que conocemos la palabra. Lo impío puede hacer porque es su Dios. No tiene otro Dios, pero nosotros ya tenemos otro Dios y no podemos mezclar con esa clase. Y entonces San Expedito, por ejemplo, Dios de imposible. Que todo lo que imposible puede ser para vos, Él puede hacer, dice. Pero yo me pregunto, siendo que si Cristo vino a morir ya, ¿de dónde salieron tantos santos? San Sebastián, San Jorge, San... Bueno, y eso los hombres, eso antes mismo, no es ahora nada más, en la Biblia ya está. Se muere uno y, por ejemplo, Gauchito Gil era un gaucho y tiene y tenía a sus abogados a la muerte, era un brujo y después se hace adorar y antes era rey primero los reyes y después se hace adorar, se hace también santo, todos los reyes. El Baal, por ejemplo, era primero rey y después rey de Sidonia y después ya se hace por todos lados, Dios que su figura y por todo el mundo es adorado, Dios Sol. Acá en la historia está escrito eso. Todo. Y dice, mira, el carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con el soprillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza al hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro y toma cipres y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Sí, y eso todo está en la Biblia, por eso es necesario leer la Biblia. Mucho. Israel lo que se mezcló todo eso, y ahora también la iglesia se mezcla por la ignorancia mismo de la palabra. Se va y se mezcla toda la iglesia, Dios festeja la Navidad, todos los costumbrismos impíos también. Por eso digo, Dios, que tenemos que humillar mucho, es nuestra naturaleza, a todos nos pasa. Tenemos que humillar esa confianza, esperanza, adoración a la idolatría y hechicería. Y ese espíritu que nos toma de camo por nosotros, por no pedir perdón, Señor, dejo que viva en mí, que me gobierne la hechicería. Me gusta mismo, Señor, tengo confianza, tengo esperanza más que a ti, Señor, perdóname. En Isaías 44:9. ¿Qué? Los formadores de imágenes detalla todos ellos son venidas y lo más precioso de ellos para nada
es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden bien como un Dios o quien fundió una imagen que para nada es de provecho. Vemos, por ejemplo, dice nada, para nada sirve. Por ejemplo, la iglesia carismática, hay muchos ya que es creyente, pero mezcla todavía, no tiene ese entendimiento de separación de la idolatría. Hay idolatría que no adora, pero ahí sí, por ejemplo, la Madre María dice veneramos, dice que esto, dice, pero no tiene todavía ese entendimiento total. Pero hay creyentes. Acá en la iglesia evangélica nosotros nos dicen, donde decían, que la Virgen María, o sea, la amamos, la respetamos por algo así de elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Pero no adoramos. No la adoramos. No tenemos que adorar nada más. Entonces yo de ahí me siento, digo, no está mal, o sea, tener una